que está en juego. Y para eso ya estamos con el expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Pedro Cateriano, que además es abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Cateriano? Muy buenas noches. Quería empezar con este tema, a ver, que sigue generando mucha preocupación o mucha polémica y debate, al menos, que tiene que ver con las modificaciones que ha introducido el Congreso de la República en la figura de la colaboración eficaz. Pero no tanto para hablar del fondo, sino de la actitud de un premier, porque claro, si yo como gobierno he estado pendiente de lo que está haciendo no el Congreso de la República y me preguntan, oiga usted, ¿va a observar esa norma o no la va a observar? Y siguen dando largas de que se está evaluando, se están haciendo los informes técnicos. ¿Qué interpretación nos da esos mensajes? No es una buena señal, sin duda alguna, porque este proyecto de ley tiene un tufo a impunidad que no lo puede ocultar ni el propio Parlamento ni el gobierno. Más aún cuando el gobierno es selectivo en sus críticas. Nos hubiese gustado, por ejemplo, conocer la opinión del gobierno respecto a los encubrimientos del Parlamento de los actos ilícitos de los denominados mochasueldos. Que están ahí, ¿eh? Que están ahí impunes, ¿no? Entonces, esto llama la atención. Ahora, el 28 de julio, la presidenta Boluarte tiene una magnífica oportunidad, porque de acuerdo a la Constitución, tiene que dar cuenta de lo que ha ocurrido en el país en el último año. Y también del calamitoso gobierno del que formó parte y que ahora tratan de desvincularla. Pero esa es la realidad. Es decir, estamos saliendo de un corrupto, golpista gobierno en donde ahora todos tratan de separarse, pero lo concreto es que la izquierda en el poder, mientras estuvo como presidente Castillo, hizo más pobres a los pobres, aumentó la anemia de los niños en el país, generó crisis social, división política, enfrentamiento entre los peruanos, algo sumamente dañino para un país. Ahora, claro, es muy fácil para la izquierda y en eso son hábiles, ¿no? La señora Mendoza se va a Bruselas y desde la comodidad de Bruselas dice que acá hay una dictadura que gobierna con la derecha. Para eso son habilísimos, ¿no? ¿Pero acaso gobierna con la derecha la presidenta Boluarte y es una dictadora? No. En primer lugar, la presidenta Boluarte accedió constitucionalmente. Y en segundo lugar, ¿con quiénes gobierna? Con la extrema derecha y la extrema izquierda. Esa es la realidad. Desde votaciones simples hasta el vergonzoso, escandaloso caso de la elección del defensor del pueblo, que eligen como defensor del pueblo al abogado de Vladimir Cerrón. Y lo que no dice la señora Verónica Mendoza, gracias a una invitación de la Unión Europea, es que ella formó parte de ese gobierno inepto y corrupto, porque a estas alturas del partido es fácil lavarse las manos. Entonces esta es una ocasión también, el 28 de julio. Y sobre ese punto, no solo para antes de pasar el 28 de julio, pero claro, gobierna con la extrema derecha, extrema izquierda, probablemente con varias bancadas y con todo el Parlamento en su conjunto, pero no por un tema de ideario, no, en absoluto. Por un tema de interés en parte del Parlamento de continuar hasta el 2026. Exactamente, es decir, los grupos parlamentarios han dejado de lado el interés nacional y lo que predominan son los intereses personales, fundamentalmente económicos y políticos. Entonces, cuando se dice y se miente internacionalmente que la señora Boluarte, en primer lugar, es una dictadora y que en segundo lugar gobierna con la derecha, eso es falso. Y hay que aclarar a esta izquierda que ahora trata de decir que la señora Boluarte no es de izquierda, es una fascista, es una derechista, y no. La señora Boluarte formó parte del gobierno de Castillo y durante todo el mandato del golpista y corrupto Castillo guardó silencio frente a todas las tropelías y actos que derivaron en la herencia pesada que ella está
tratando de llevar adelante. Porque si uno se pone pues, a analizar, a ver, ¿qué de ideológico puede haber en un proyecto como el de restringir, poner límites a la colaboración eficaz o el de zurrarse en la meritocracia de los profesores? Eso es simplemente una asquerosa componenda. Exacto. Y además hay grupos parlamentarios en los cuales sus líderes están siendo sometidos siendo sometidos a la acción de la justicia y tienen casos en giro. Fuerza Popular, Podemos de este señor Luna. Es decir, entonces, ahora, lo dramático acá es que esto ya no genera una reacción, ¿no? Cínicamente han enterrado el tema de los no, el tema del adelanto de las elecciones es algo más grave todavía y creo que el 28 de julio, por eso sostengo, tiene la oportunidad de decirle la verdad, no solo por qué razón no ha honrado su palabra la presidenta Boluarte, sino también dar una explicación de qué ocurrió respecto a las muertes en el sur del Perú. Esa es una obligación constitucional que tiene la presidenta, ¿no? Entonces, ¿usted cree que lo haga realmente? A ver, han pasado ya más de 6 meses y hasta el momento no ha habido un pedido de disculpas expreso sobre ese tema. Bueno, pero en esta ocasión tiene la obligación constitucional de dar cuenta de lo que ha ocurrido. Y si no lo hace, habrá que exigirle en algún momento que hable con la verdad. Y también tiene que explicar por qué razón el año pasado el gobierno no ejecutó 20.000 millones de soles en inversiones. Ahora estamos ya a mitad del año. Se ha ejecutado solo el 27.8% del presupuesto. No se han gastado 48.000 millones de soles solo en inversiones, ¿sabes? Solo en el rubro de inversiones. El gobierno nacional no ha ejecutado 19.000 millones. Los gobiernos locales, 18.000 millones. Y los gobiernos regionales, 11.000 millones. Dado que lo menciona, entonces, para aterrizarlo y comparar lo que es importante, y decía usted, y creo que muchos coincidimos, el calamitoso gobierno de Pedro Castillo, que efectivamente generó muchos problemas a la gestión pública en específico. ¿Usted cree que hay un gran cambio Castillo-Boluarte? Porque para mucha gente en las encuestas no lo percibe así. Es que no se percibe precisamente porque hay ineptitud en la gestión pública. No hay probablemente, digamos, hemos pasado del pájaro frutero, del chavetero, del que empezó a robar 100 soles, 200 soles, 5.000 soles, 2 millones, 5 millones y se volvieron locos. Tal vez ese estilo ha cambiado, ¿no? Confío que... Porque hay gente honorable en el gabinete, está sí, claro, la señora Pérez de Cuéllar, es decir, hay gente que confío que estén actuando y creo que están actuando correctamente. Pero la forma irresponsable, vergonzosa, los silencios del gobierno frente a los actos de encubrimiento a conductas ilícitas del Parlamento, es algo que agrava la crisis, porque precisamente ante la ineptitud del gobierno le sumamos el caos, la anarquía de lo que está ocurriendo en el Parlamento, es obvio que esta inestabilidad política no genera credibilidad para la inversión, afecta la reputación internacional del país y eso se ve reflejado inmediatamente en los indicadores económicos. Inversión privada se ha caído. Bueno, paralizada, es decir, sí, ya los organismos competentes en materia económica han desvirtuado o modificado las proyecciones de crecimiento. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de este gobierno? ¿Por qué se quiere quedar hasta el 2026 si no da señales mínimas de un cambio, de hablar con la verdad? Y tenemos este Parlamento que bueno, tiene una presidenta de la Comisión de Ética que yo no recuerdo una presentación tan bochornosa, vergonzosa, como la que ha tenido el día de ayer. Es decir, ya no solo una falta de cultura democrática, de valores, sino de modales.
Vamos a hablar de los congresistas porque quería hablar de este viaje a China en particular y sí, quizá el caso más saltante es de Carol Paredes porque es la presidenta de la Comisión de Ética, pero más temprano Fernando Carballo conversaba con Silvia Montesa, que es miembro de la mesa directiva, y ella decía muy suelta de huesos que ella volvería a viajar, que eso no son donaciones, no son dádivas, que ella viaja por el bien del pueblo peruano. Es decir, ya una desconexión de la realidad absoluta. Total. Y además con el agravante de actos que tienen un propósito de silenciar a las personas. Este bono que han dado hoy día a los trabajadores más bien tiene o es una señal de tratar de mantener en silencio a todos aquellos que han sido objeto de acciones ilícitas de parte de los parlamentarios. E interesante sobre ese tema lo que saca el día de hoy también el diario El Comercio, justamente sobre el bono, porque dicen que justamente las oficinas de los congresistas mochasueldo, ¿no? Los denunciados por mochasueldo estarían recibiendo, sus asesores, sus trabajadores que cerraron filas con ellos, estarían recibiendo ese bono. Pero, nuevamente, Pedro, ¿cuál es el mensaje que dan de haber flagrantemente, en muchísimos casos, congresistas que le han robado la plata a sus trabajadores y no pase absolutamente nada con ninguno? Y con los partidos. Y con los partidos. Porque acá tenemos otro escandaloso caso, el de la hermana del señor Acuña. El señor Acuña, como sabemos, está más preocupado en conseguir licencias para irse a Madrid a disfrutar de sus millones que darle agua potable a Trujillo. Y se comprometió públicamente a sancionar los actos de corrupción. Lo dijo. Su hermana... Es decir, si tenía dificultades financieras, teniendo a un hermano millonario, ha podido recurrir a él y él ayudar a su hermana. Pero él dijo que todos los actos de corrupción se iban a... ¿Y qué ha hecho la hermana del señor Acuña, miembro, ahora aliado político de la señora Boluarte? Porque ha colocado un... Se ha quedado mudo. Se convierte en cómplice Acuña de estos actos del Parlamento. Bueno, y ya tenemos otros casos que simplemente son delirantes, acción popular, ¿no? Y Acuña, para no salirme de ahí, Acuña lo dijo con nombre y apellido. Sí. César Acuña dijo sobre Rocío Torres, que es una de las mochasueldos, bueno, la vamos a expectorar del partido. No pasó nada, todo lo contrario. Salguana fue a la Comisión de Ética para blindarla ese día que estaba debatiéndose el informe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos acostumbrando al uso de la mentira permanente, a tolerar actos de corrupción, y esto degrada gravemente la institucionalidad democrática del país. No podemos tener una presidenta que no honra su palabra y parlamentarios que recurren a acciones ilícitas para beneficiarse personalmente. Esto es absolutamente vergonzoso y condenable. Y en ese escenario, porque hablamos de la presidenta y hablamos de un Congreso, ¿no? Parecen ambos muy desconectados de la realidad. ¿Cómo evalúas la gestión de Alberto Tarola como premier? ¿Crees que ya llegó el momento de un refrescamiento ahora en 28 de julio? A mí no me gustan dar recomendaciones públicamente. De acuerdo a lo que he dicho, cada televidente sacará sus conclusiones, ¿no? Pero creo que acá hay un tema de el anverso y reverso de la medalla. Es decir, Tarola es una persona de absoluta confianza de la presidenta Boluarte porque cuando fue su abogado le evitó que perdiera la condición de vicepresidenta de la República, y en gran parte debido a la habilidad como abogado. La señora Boluarte está en el poder. Entonces ahí hay un problema ya de cohabitación política, ¿no? Pero acá lo grave también es que hay otros sectores que deberían actuar, porque tenemos Ministerio Público, tenemos Tribunal Constitucional. ¿En qué se ha convertido el Tribunal Constitucional hoy en día? En una mesa de partes que ratifica las violaciones al orden democrático y constitucional del Parlamento. Esa es la verdad. No recuerdo, tal vez en la época de Fujimori, algunos casos, ¿no? Bueno, el caso más escandaloso que se cargaron a los 3 magistrados. Pero es realmente bochornosa la actuación de este Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y la Fiscalía de la Nación? Bueno, la Fiscalía de la Nación
ha cumplido un papel fundamental en la caída de Castillo. Pero ahora la fiscal de la Nación también tiene que hacer lo que es obligación de toda autoridad constitucional y democrática, dar cuenta de sus actos. Si vamos a criticar a los congresistas que se consideran impunes, y entonces cuando tú le haces una entrevista y una pregunta a una congresista, gritonea y maltrata a un periodista, se creen que están por encima de la Constitución y la ley. Y eso en democracia no existe. Lo que nos diferencia de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de todas estas dictaduras criminales es que la autoridad democrática tiene la obligación de dar cuenta, nos guste o no. Y yo creo que imitando a Castillo, al golpista y corrupto Castillo, que no daba cuenta de sus actos, porque esa es la verdad, no daba entrevistas, no respondía. Acá los parlamentarios y los ministros y las autoridades creen que no están obligados a dar cuenta de sus actos, ¿no? Solo para poner un ejemplo, ¿no? Llama la atención que luego de que se apruebe este proyecto que cambia la figura de la colaboración eficaz, la Fiscalía, la fiscal de la Nación, no haya dicho ni pío sobre el tema, entendiendo que es un proyecto que afecta directamente a su independencia. Y además, digamos que es una obligación de la Junta de Fiscales, no solo de la fiscal de la Nación, no personalicemos. Pero por eso digo, ¿no? Estamos en una situación crítica en donde la crisis se profundiza. ¿La democracia está en riesgo, como decía Salas Arenas? Lo que están ocurriendo son hechos que afectan el orden constitucional y democrático. Hay una democracia con todas las limitaciones y ya la democracia peruana en las calificaciones internacionales ha bajado de nivel. Precisamente por quiero ser prudente en el uso de los términos, ¿no? Por esta conducta realmente sin respeto al orden democrático y constitucional. Eso al final termina afectando la imagen internacional del país. Y eso se conecta directamente en el tema económico, en el tema de las inversiones, del trabajo. Y lamentablemente, si a eso le sumamos los problemas que ha tenido el gobierno con las catástrofes naturales, el dengue y ahora el problema que se viene en el norte, bueno, necesitamos pues un manejo adecuado del Estado. Solo para terminar, Pedro, ¿puede todavía la presidenta Boluarte enrumbar justamente el gobierno sin digamos, terminar de perder la cabeza o confrontar con el Congreso? Porque hay una realidad, ella es una presidenta débil y depende de ese Congreso. Ahora, yo no solo le echaría la culpa a la presidenta Boluarte, acá hay una corresponsabilidad tanto del gobierno como del Parlamento. Sí, claro. Todos los partidos políticos que forman parte de este Parlamento ciertamente tendrán que responder. Ya llegamos a unos casos de escándalo, repito, como el de los denominados niños de Acción Popular. Una impunidad nauseabunda. ¿A qué extremos hemos llegado y cuáles van a ser los límites? Bueno, eso hay que combatirlo, porque no podemos permitir que estos grupos pongan al país en una situación crítica y al borde del abismo, ¿no? Termino con esto. ¿Tú crees que esta situación que describes con mucha claridad y preocupación termine traduciéndose en los próximos días en manifestaciones en las calles, lo que se denomina la llamada toma de Lima o manifestaciones en otros puntos del país? El derecho a la protesta, a la movilización, a organizarse es fundamental en democracia, pero sin usar la violencia. Yo creo que acá hay que condenar el uso de la violencia. La democracia establece los canales, las vías para cambiar las cosas democráticamente y sin violencia. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Buenas Pedro. noches. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, abogado constitucionalista. Vamos a una pausa, venimos para conversar con